Muy buenos días para todos, mis amados hermanos, sean bienvenidos. Le pido el favor que tomen su lugar. Un muy feliz año, qué alegría verlos. ¿Cómo les fue en sus vacaciones? ¿Sí descansaron? ¿Sí llegaron descansaditos? Gloria a Dios. Yo también tuve la oportunidad de descansar una semana, compartir con mi familia, y como dice Eclesiastés, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, y qué bueno que el Señor nos permita pues esos tiempos para compartir en familia. Así que bueno, este es el primer mensaje de este año, luego de un breve receso. Pues gracias al Señor realmente por la oportunidad que nos da de este año nuevo de poder estar nuevamente en este lugar y ser partícipes de su obra. Ahora bien, muchas congregaciones en su primer mensaje de año hablan de metas, hablan de proyectos para el año nuevo, de cómo proyectarnos de manera personal o a nivel iglesia. Y claro que está bien, la Biblia dice que un pueblo sin visión perece, así que uno cada año pues uno vuelve y coloca esas metas y como que trabaja todo el año pues para procurar cumplirlas. Otros hablan de primicias, pues aquí no estamos de acuerdo con ese tipo de enseñanzas, pero otras iglesias utilizan el primer mensaje del año para hablar y para recoger las primicias. Pero sería realmente imposible no hablar en este primer mensaje de lo acontecido el final de año, más exactamente el 29 de diciembre, donde la familia pastoral Lora realmente fue vilmente masacrada en Aguachica, Cesar. ¿Sí vieron noticias? Fueron los titulares de fin de año y de comienzo de año nuevo. Una noticia bastante dolorosa para el pueblo de Dios. El pastor Marlon Lora, su esposa Yurley, sus hijos Ángela y Santiago fueron avaleados en un restaurante a pocas cuadras de su congregación luego de haber salido de la reunión dominical. Estaban allí esperando realmente la hora del almuerzo. Qué triste realmente que pase eso. Por lo que se conoce hasta el momento, pues era una familia dedicada a la obra del Señor, una familia de buen testimonios, reconocidos por su labor social y pastoral. Realmente pues era una persona que tenían realmente muy buen testimonio. Pues realmente por ahora todo es materia de investigación, hay varias hipótesis, unos que fue una equivocación, otros que no fue así, otros que había realmente algo raro, otras que posiblemente haya habido un nexo entre un primo, un familiar del pastor y un narcotraficante. Pues realmente todo eso es materia de investigación, y eso pues lo tienen las autoridades humanas, ¿no? Y aunque estos delincuentes hayan escapado, pues se pueden escapar de la justicia humana, pero no de la justicia divina. Y dice la palabra que mía es la venganza. Pero sí, como pastor me tocó, fue una noticia que me tocó porque tengo también mi esposa, tengo mis 2 hijos, y realmente es bastante doloroso. Uno realmente como pastor, uno está realmente realizando una labor realmente social. Entonces no se sabe qué haya pasado. Otros dicen otras hipótesis, que pudo ser una conversación realmente con el narcotraficante que había muerto esos días en esa zona, pero realmente pudo ser una conversación tipo eclesiástica. Y también realmente pues hay muchas difamaciones en redes sociales. Hay unos que dicen que en algo raro estaban metidos, que no se los iban a matar así como así, y realmente pues muchas conjeturas. Entonces realmente pues solo realmente Dios sabe qué fue lo que pasó. Y realmente pues yo le confieso, nosotros como pastores muchas veces nos vemos abocados a entablar nosotros diálogos con personas que tienen ciertos antecedentes. Pues la iglesia es como un hospital, y a la iglesia llegan realmente personas que tienen situaciones difíciles. Aquí no solamente llegan angelitos, sino llegan personas que tienen situaciones, que fueron en otro tiempo, tal vez estaban en la delincuencia, tal vez eran asesinos, y las personas se acercan a Dios, se acercan a una iglesia pues para ser instruidos, pero eso no significa que obviamente uno sea como uno de ellos. Y las personas se acercan, y pues obviamente a veces eso tiene precedentes. En mi caso, ustedes conocen, junto con mi compañero de batalla, el pastor José Díaz, estuvimos durante mucho tiempo en el centro de Bogotá, en la iglesia La Favorita. Allí trabajamos con población venezolana. ¿Cuántos conocen La Favorita, el centro de Bogotá? Es un barrio bastante difícil, donde están los pagadiarios. Allí es una zona realmente de prostitución, de microtráfico, delincuencia, miseria y hambre. Y mi esposa está testigo que muchas veces me daban las 8 o 9 de la noche en esa zona predicando el evangelio junto con el pastor José. Y obviamente muchas veces tuvimos nosotros con el pastor tuvimos que hablar obviamente con uno de los que lideraban la olla de microtráfico,
porque pues estaba la iglesia del centro y al lado quedaba el expendio de drogas, y muchas veces nos vimos abocados a hablar con esas personas. Obviamente pues ellos de cierta forma muchas veces respetan la labor que uno hace, pero hay otros que se molestan por lo que uno hace, porque si uno le predica a un habitante de calle que está en drogadicción y lo saca de eso, pues ellos van a perder un cliente. Entonces de cierta forma sí hay como cierta retaliación. También allí en ese lugar también tuve la experiencia desagradable de conocer allí a Jorge Holguín. No sé si lo han escuchado, él es el teólogo de la calle, o algunos le dicen el pastorcito mentiroso. Allí también lo distinguí, hablé con él, pues tuve una experiencia bastante desagradable con este hombre. Entonces realmente pues nosotros, como le digo, nosotros hacemos una labor social y pastoral. Realmente como pastores, como iglesia, a nadie se le hace daño, a nadie se le da un mal consejo, sino por el contrario, nosotros venimos para ser instruidos realmente por medio de la palabra, como lo manda la gran comisión en Mateo 28. Mateo 28 dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y eso incluye aún esos lugares de las tinieblas. Entonces realmente también hace 2 días fue asesinado otro pastor. No sé si ustedes se enteraron, en el departamento de Magdalena, en la zona bananera de Colombia. El pastor acababa de salir junto con su esposa de una reunión de un culto y fue abatido a la salida de ese lugar. Estuve viendo noticias y su esposa suplicaba para que no lo mataran, pero vilmente al pastor lo mataron y la esposa quedó herida. O sea, imagínense, en menos de 20 días murieron 2 pastores realizando la obra del Señor en Colombia. Y es noticia mundial, porque realmente esto lo llena a uno de zozobras, se generan preguntas: ¿qué está pasando? ¿Qué dice la Biblia acerca de la persecución de los cristianos? Paradójicamente, si usted recuerda la última reunión de fin de año, ¿de qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando del Salmo 34:7, hablábamos de la protección divina, ¿cierto? Y uno puede citar varias cosas, pero entonces uno dice: ¿qué está pasando? ¿Acaso se contradice la Biblia? Porque nos habla de una protección, pero veamos lo que pasó. No, tenemos que mirar las escrituras. Así que el mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy se titula, o tiene un título que dice: la persecución, un componente de la vida cristiana. O sea que cuando somos nosotros perseguidos, también eso es un componente o hace parte de la vida cristiana. Vamos a buscar bastante evidencia bíblica el día de hoy. Así que si usted trae su Biblia, le pido por favor que la abra en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, o vamos nosotros a colocar los versículos aquí en el monitor. Quiero leerles desde el versículo 11, que no lo tengo ahí, pero aquí lo tenemos en la Biblia. El versículo 11 de segunda de Timoteo 3 dice el apóstol Pablo: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, dice Pablo, me ha librado el Señor. ¿Sí recuerda cuando hablamos de los viajes misioneros de Pablo? Todo lo que tuvo que vivir el apóstol Pablo. Ahora sí vamos al versículo 12, que es la cita bíblica principal. Dice Pablo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Viviremos como reyes, nada nos va a pasar. Dice que padeceremos persecución. Dice: también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Qué es vivir piadosamente? Alejados del bullicio, de la falsa sociedad, llevar una vida tranquila, apacible. Pues si nosotros hacemos eso en Cristo Jesús, dice que padeceremos persecución. Y tal vez alguno dirá: ay, pastor, pero también que íbamos, yo creí que cuando veníamos al cristianismo eso todo se iba a acabar. Pare de sufrir. No, eso no es pare de sufrir. Lamentablemente muchas son las aflicciones del justo, vienen situaciones, el diablo no descansa, el diablo no tiene vacaciones, y siempre pues realmente hay un ataque contra el pueblo de Dios. Y más nosotros los pastores procuramos llevar una vida tranquila, una vida apacible, respetuosa, y realmente pues a veces somos víctimas de todo eso. Nosotros tratamos por medio de la palabra de ayudar a otros, de guiarlos, de instruirlos, y siempre lo hacemos alineado completamente a las escrituras. Y creo que cada uno de ustedes es testigo. He hablado con la mayoría de cada uno de ustedes para instruirles, ya sea en una consejería, ya sea en un discipulado. A veces que ustedes tienen situaciones, pues ¿a quién buscan? Pues buscamos obviamente al pastor para que el pastor nos instruya. Entonces lo que hacemos realmente, ustedes se dan cuenta, son testigos, nosotros lo que hacemos es procurar instruirles por medio
de la palabra de Dios. En mi caso, pues también yo he procurado llevar una vida de testimonio junto con mi esposa y mis dos hijos. Como dice Pablo en su epístola, 2 Corintios 7:2, dice Pablo: admitimos que a nadie hemos agraviado. Me gusta esa cita del apóstol Pablo. Dice: a nadie hemos agraviado y a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Entonces yo creo que el pastor Marlon Lora, su familia posiblemente también podían decir esto: a nadie habían corrompido, no tenían enemigos, ellos estaban tranquilamente disfrutando, querían disfrutar de un almuerzo como lo hacemos todos junto con nuestra familia. Y qué bueno que uno tenga el testimonio, uno como pastor, que pueda decir que uno a nadie ha agraviado, a nadie ha estafado, a nadie ha corrompido y que a nadie hemos engañado. Porque sabemos que obviamente esto no aplica para todos los pastores. Sabemos, y no es un secreto, que hay falsos pastores, hay falsos maestros que usan el evangelio para engañar. ¿Sí los conocen? Claro que sí, lamentablemente los hay. No podemos tapar el sol con la palma de las manos, pero realmente esto sucede y es la realidad, que hay falsos pastores, falsos maestros que toman la piedad como fuente de ganancia, y otros que usan las iglesias con fines lucrativos. Hay iglesias que se prestan para lavar activos, las hay, sí, realmente las hay, y yo se lo digo respetuosamente, sería muy fácil hacerlo. Por eso realmente Pablo advierte a Timoteo acerca de este peligro. En 1 Timoteo 6:10 habla de este grande mal, habla del amor al dinero. Dice en 1 Timoteo 6:10, dice: raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Entonces, si vemos la raíz del problema de la muerte de esta familia pastoral, posiblemente haya sido el dinero, porque estaban siendo extorsionados, porque quién sabe si estaban metidos en qué cosa, eso solo lo sabe Dios, pero por el amor al dinero. Esos sicarios, ¿por qué mataron a esta familia vilmente? Pues porque alguien les pagó, alguien les dio un dinero para ir a matar a una familia inocente. Todo por el amor al dinero. El dinero no es malo, lo dice la palabra de Dios. Lo malo es amar realmente el dinero. El dinero en sí tiene pues una virtud, tiene un beneficio, pero lo malo es la codicia. Por eso dice Pablo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice: por el cual codiciando muchos, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe. El día que un pastor, que una iglesia empieza a amar más el dinero que a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Se va a extraviar de la fe. Y cuando se extravían de la fe, ¿qué pasa? Pues vienen las herejías, viene la manipulación, vienen los textos sacados de su contexto, viene la apostasía, viene el engaño, viene la manipulación y todo lo que realmente muchos de ustedes o nosotros hemos realmente vivido. Dice: se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y claro que trae dolores. Entonces yo creo que uno como pastor, como iglesia, uno tiene que mantener un testimonio intachable, independiente de que a una iglesia puedan llegar personas que tienen situaciones o hacer ofrecimientos. Aquí nunca ha sido el caso, pero si una persona llegara a decir: pastor, tengo un dinero, mire que es esto, tranquilo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Decir: ay, gloria a Dios, aleluya, Dios tan bueno. No, guardar su corazón. Por eso dice la palabra: el que quiera estar firme, mire que no caiga. Guardar nuestros corazones. Por eso la importancia de que cada uno de ustedes ore por su pastor, ore por su iglesia, para que el Señor nos permita mantenernos como una iglesia bíblica. El versículo 11 nos dice de 1 Timoteo 6, le dice Pablo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, ¿qué le dice? Huye de estas cosas, guarda tu corazón. Dice: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Imagínense qué tremendo consejo que le está dando Pablo al joven predicador Timoteo. Pablo era un hombre que ya tenía experiencia en el evangelio y le estaba dando esa instrucción allí al joven Timoteo. Pero esa instrucción también es para nosotros los predicadores, los pastores. Debemos mantenernos en lo posible, como dicen, alineados a la escritura. Ahora bien, realmente pues la Biblia sí nos habla acerca de la persecución de los cristianos y especialmente de los pastores por causa de la predicación del evangelio. O yo le pregunto a cada uno de ustedes si algún conocido suyo o un familiar suyo no lo detesta a usted porque usted es cristiano, o usted le cae bien a todo el mundo. No, uno tiene a veces personas que lo rechazan, lo odian, el suegro, no es mi caso, pero hay personas que tienen, porque dice la palabra que los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces las personas empiezan de cierta forma a aborrecernos porque ya no nos parecemos como a ellos, o no nos sentamos con ellos a compartir lo que ellos realmente hacen, y eso es parte de la persecución. Y cuando vamos a las escrituras vemos que la persecución no es nueva. Es algo que encontramos realmente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento.
de los discípulos del Señor, todos fueron perseguidos y todos fueron muertos, a excepción de uno, que fue el apóstol Juan, que murió exiliado de vejez, murió exiliado allí en la isla de Patmos. Pero el resto, aunque la Biblia no relata cómo murieron ellos, algunos historiadores sí dicen de cómo murieron ellos: aserrados, muertos, echados en el Coliseo romano, apedreados. Entonces todos padecieron por causa del Evangelio. Tampoco podemos decir eso, que ellos tenían nexos con los narcotraficantes de ese tiempo, no, porque la gente va a juzgar, eso era que eran malos, es que algo malo estaban haciendo. No, por causa del Evangelio, porque la Biblia nos dice que realmente padecerán persecución. Ahora bien, el ejemplo más importante que tenemos en la Biblia de persecución es realmente el Señor Jesús, que fue llevado realmente allí a la cruz. ¿Y por qué fue llevado allí a la cruz? ¿O por qué Jesús era rechazado? Porque Jesús hablaba la verdad. Recuerde que Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y Jesús les hablaba de frente. Jesús no se ponía con titubeos. Él les hablaba de frente y realmente los confrontaba. Entonces por eso los fariseos amaban a Jesús. Llegaba Jesús y eso le tenían la cena lista. No, ellos lo odiaban, detestaban realmente al Señor Jesús, lo difamaban, lo persiguieron hasta el punto de escoger a un ladrón llamado Barrabás. ¿Sí recuerdan a Barrabás? Vamos a verlo en Mateo 27:16. Mateo 27:16 dice la palabra así: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Cómo era este preso? Dice que era famoso. ¿Será que era famoso por hacer lo bueno? No, por hacer lo malo. Yo creo que la gente le tenía miedo. Uy, Barrabás, qué susto, el jefe de la pandilla de Jerusalén, el jefe del microtráfico allí en las aldeas. Entonces tenía él una fama, obviamente, de ser un hombre malo y perverso. Dice el versículo 17, dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Imagínense, le tenían envidia al Señor Jesús. Si yo veo los evangelios, ¿qué mal hizo Jesús? ¿Usted encuentra algún mal que le haya hecho Jesús a las personas? Sanaba a los cojos, los mancos, los ciegos, alimentaba a la multitud, era compasivo, era misericordioso, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro. O sea, fue juzgado por hacer realmente lo bueno. Y le tenían envidia, dice la palabra de Dios. Versículo 21 dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? ¿Y qué dijeron ellos? No, a Jesús, porque Jesús es buena gente, Jesús nos ha alimentado. ¿A quién pidieron ellos? A Barrabás. Escogieron a un preso famoso. Es como si hoy en día pudieran escoger la vida del pastor Marlon Lora o el peor delincuente, el peor criminal. Posiblemente escogerían por el peor delincuente, porque el pastor, según eso, les estaba haciendo daño con su predicación. Versículo 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y algunos poquitos dijeron: sea crucificado. ¿Cuántos? Todos. Y cuando dice todos son, y yo pregunto: ¿y dónde estaban los discípulos de Jesús? ¿A dónde estaban los seguidores? Porque aquí está diciendo que todos, no dice que algunos, dice que todos estaban diciendo: sea crucificado, liberen a Barrabás. Era lo que decía la palabra, lo que dice la palabra. Versículo 23, y el gobernador les dijo: mire lo que dijo este hombre en medio de su sabiduría, ¿qué mal ha hecho este? Porque tal vez lo llevaron al gobernador, allá a Pilato, y les pusieron el caso y le dijeron: este hombre ha hecho esto, ha hecho bienes. Y por eso dice: ¿qué mal ha hecho? Porque realmente por eso fue que Pilato fue que lavó sus manos, porque dijo: yo no hallo ningún delito en él. Pero ellos gritaban aún más y más diciendo: sea crucificado. Entonces, ¿sí padeció persecución Jesús? Entonces, si la padeció Jesús, ¿qué podemos esperar nosotros? Tenemos que ser aborrecidos por causa del Evangelio. Y si a ti no te gusta eso, pues si quieres tener muchos amigos, pues vete al mundo. Porque en el mundo uno sí tiene hartos parceros, hartos amigos, y chévere, y el compadre. Pero realmente por causa de Cristo nosotros somos aborrecidos.
Jesús mismo padeció persecución y tal vez no fue Jesús avaliado por unos sicarios, pero más cruel aún. Fue injuriado, fue golpeado, fue abofeteado, clavaron en sus manos y en sus pies clavos. ¿Puedes imaginarte esa escena tan cruel? Creo que por ahí tengo una imagen. Gracias. Imagínate esa escena tan cruel cuando estaban clavando allí esos clavos en sus manos. ¿Algunos ha pinchado algunas con un alfiler? Y le duele a uno. ¿Qué será ahora que claven a carne viva, sin anestesia, clavos allí en sus dos manos y en sus pies? Luego dice las escrituras que clavaron una lanza en su costado, le dieron a beber vinagre. ¿Cuántos han tomado vinagre? Nosotros tomamos agüita, pero a Jesús le dieron vinagre. Lo injuriaban, le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, salvaste a otros, pero ahora no te puedes salvar por sí mismo. Realmente fue injuriado, fue perseguido y según las escrituras, finalmente Jesús murió por los pecadores. Pero la buena noticia es que resucitó al tercer día. El pastor Marlon Lora y su familia no resucitaron. Ellos están en la presencia de Dios. Y aún escuché a un predicador diciendo de que ellos no habían sido salvos. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién es salvo y quién no es salvo? Deducimos por fe que ellos obviamente estén en la presencia de Dios. Como decía el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tal vez para ellos, para su familia fue una gran pérdida, para el pueblo cristiano, para la asociación de pastores fue una gran pérdida, pero para ellos realmente fue ganancia. Es lo que dice la palabra de Dios. Y dice las escrituras que Jesús sí resucitó al tercer día. Y hoy 2000 años después, ¿qué pasa? Que Él sigue siendo objeto de burlas y objeto de persecución. Porque el mundo que dice: ay, eso los cristianos siempre han dicho que Jesús vendrá, y mira el mundo cómo está. Vi un periódico amarillista del diario El Espectador que decía: ¿y dónde estaba Dios cuando estaban masacrando a esta familia pastoral? Imagínense, periódicos amarillistas, la burla. Bueno, y si ustedes predican a Dios, entonces ¿por qué les pasa eso? Y comienza la gente como a cuestionar. Pues es el diablo enviando cizaña. Y por eso creo que es importante que nosotros expongamos este mensaje el día de hoy. Porque ¿cuántos de ustedes se preguntaron: bueno, pero si es una familia que predica, que no le hace mal a nadie, ¿por qué eso? ¿Cuántos se preguntaron eso? Sinceramente, uno se cuestiona, porque a veces somos seres humanos y uno dice: bueno, pero ¿qué pasó? Y me llamó mi mamá: ay, hijito, mira lo que pasó. Claro, entonces como que de cierta forma tratan como de cuestionar realmente la situación. Pero dice la palabra que el mundo nos va a aborrecer por causa de Cristo. Mira lo que dice Juan 15, 18. Juan 15, 18 dice: si el mundo nos ama, sepan que también a mí me ha amado. ¿No? Es que yo a veces leo unas versiones. Dice: si el mundo os aborrece, ¿qué pasa? Sepan, dice Jesús, que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Primero me aborrecieron a mí, primero me golpearon a mí, primero me mataron a mí. Lo dice el Señor Jesús. Y cuando habla del mundo, ¿quién es el mundo? La gente que no conoce de Dios, la gente que anda en tinieblas. Los sicarios que hicieron eso, pues personas que están en las tinieblas. Los autores intelectuales, los que pagaron, pues gente que está realmente en las tinieblas. También veía otro artículo que decía que posiblemente hubiera sido otro pastor. Imagínense hasta dónde llegaron, que porque le tenían envidia al pastor, porque pues era una familia próspera, su hija era comunicadora social, fue candidata al consejo municipal allí de Aguachica, y era una familia que pues realmente pues estaba realmente en bendición, llamémoslo de cierta forma, y que le tenían envidia por eso. Entonces muchas hipótesis, muchas cosas que se han levantado. Pero el mundo es esa gente que está sin Dios, esa gente que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman realmente malo. Versículo 2 de Juan 16 dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto o servicio a Dios. Entonces tal vez muchos de los que mataron a estos pastores, tanto los pastores de Aguachica como el pastor allí de Ciénaga Magdalena, pensaron que hicieron un bien. Quitamos a esos pastores de lado, esos que piden el diezmo, esos que hacen esto. Ellos pensaron realmente que hicieron lo bueno, pero realmente hicieron lo malo, porque la Biblia dice en uno de sus mandamientos: no matarás. Nadie tiene la autoridad para quitarle realmente la vida a otra persona, y el que a hierro mata,
a hierro muere. Y tendrán, si no se arrepienten de su corazón, tendrán que rendir cuentas a Dios. Y si mueren un día y no se arrepintieron, pues la Biblia dice que morirán en condenación. Y un día se enfrentarán al juez, al juez principal, a Dios, en ese juicio del trono blanco. No van a tener escapatoria. Se pueden burlar de las autoridades y tal vez mirar noticieros y decir: vea, tenemos la plata, esos pendejos, los matamos, no pasó nada. Pero realmente van a tener que rendirle cuentas a Dios. Mateo 10:28. Cuando Jesús, ¿recuerdan cuando Jesús fue capturado por los romanos? ¿Cuántos hemos visto la película de eso? ¿Qué pasó con los discípulos cuando Jesús fue capturado? ¿Qué hicieron? Salieron despepados, como dicen por ahí. Corrieron, porque obviamente la naturaleza humana tuvieron susto. Ellos tuvieron temor por sus vidas. Y lógico que cuando uno ve estas noticias, y más en Colombia, de que empezaron a asesinar pastores, ¿qué cree que pasa? ¿Que uno está tranquilo? No, de pronto ve uno a alguien raro en la puerta y como que mira a ver quién está por ahí. Lógico, porque somos seres humanos. Pero mire lo que dice Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice el Señor Jesús, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. Dice: no tengan temor. Pero por más que le dice la palabra, es complicado. Como le decía, este segundo pastor que mataron, su esposa clamó misericordia al sicario para que no lo matara, pero no tuvieron compasión alguna. Dice: y no teman a los que matan el cuerpo, dice, mas el alma no pueden matar. Ya estos sicarios mataron a estos pastores, mataron su dignidad, su vida física, pero su espíritu no lo pudieron matar, porque dice que realmente tengamos temor más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese sí debemos tener temor, y es a Dios, la reverencia, el respeto, el amor, el caminar en santidad, el vivir realmente para Dios. Pero dice la palabra que el mundo nos aborrecerá. Juan 15:19, busquemos más evidencia para hablar de nuestro mensaje el día de hoy. La persecución, parte, un complemento de la vida cristiana. Juan 15:19. ¿Sí está Juan 15:19? No lo tengo, dejémoslo ahí. Juan 15:19 dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo nos aborrece. ¿Clara la palabra? Pastor, pero luego no dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y que Él enviará a sus ángeles a que nos guarden en todos nuestros caminos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? No, la Biblia no se contradice. Claro que hay una protección, claro que el Señor nos cuida, pero no estamos exentos de casos fortuitos como los que han pasado y como los que pasarán posiblemente. Porque no solamente es en Colombia, la persecución de los pastores es en muchas naciones. En China, en Rusia, en muchos países de Medio Oriente es prohibido predicar el Evangelio. O vaya usted predique el Evangelio allá a un país musulmán, ¿y qué cree que le va a pasar? Ay, ay, ay. Juan 16:33. La persecución, un componente de la vida cristiana. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendremos que aflicción. Pero dice: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. O sea que estas noticias que vimos, por más que nos duelen, por más que nos marquen, no debemos tener realmente temor, porque son aflicciones, un complemento de la vida cristiana. Pero dice que tenemos que confiar, porque el Señor ha vencido al mundo. Ahora sí les decía el artículo del pastor, ahí está, ese es el artículo del diario El Espectador, refiriéndose al vil asesinato de la familia pastoral Lora Rincón, donde dicen ellos: ¿dónde estaba Dios cuando masacraban a una familia a sangre fría? ¿Qué respondería usted si alguien le hace esa pregunta? Pues no sé, ¿cierto? ¿Qué responderían? Pues no tenemos todas las respuestas. Es la soberanía de Dios. No, yo no tengo todas las respuestas, simplemente solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe por qué permitió, por qué realmente pasó eso. No podemos realmente cuestionar realmente a Dios, ni que nuestra fe sea cuestionada, ni nada de eso. Porque tal vez por esa noticia, créanme que posiblemente muchos de nosotros vamos a ser cuestionados. Y mire lo que le pasa a los cristianos, mire lo que le pasa a los pastores por estar haciendo eso. Entonces no hagan caso omiso a eso, sino escuchemos lo que realmente dice la palabra de Dios. Eso también es un mensaje para animarnos, y principalmente yo, que en mi caso, que el Señor me ha permitido ejercer un pastorado,
Tengo que animarme por medio de la palabra realmente de Dios. Por eso me acuerdo de lo que dice las Escrituras. Juan 15:20 nos dice, Juan 15:20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ponernos a llorar? No, acordarnos, citar lo que el Señor realmente ha dicho. Dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirán. ¿Cuántos quieren ser perseguidos en esta mañana? Ay, gloria a Dios, aleluya. Yo, pastor, el siervo no es mayor que su Señor, dice Jesús. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Qué buenas noticias, ¿no? Este comienzo de año, imagínense la noticia que le está dando el pastor desde este púlpito en esta mañana, que vamos a ser perseguidos por causa del Evangelio. Dice: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 21: mas todo esto harán, ¿por qué? Por causa de mi nombre. Tenemos dos opciones. Si no queremos ser perseguidos, la opción es no seguir a Cristo, pero vamos a tener la condenación eterna. Pero si seguimos a Cristo, estamos obviamente nosotros expuestos ¿a qué? A ser perseguidos y aborrecidos por causa del Evangelio. Así que nosotros decidimos. Realmente el reino de Dios es para los valientes. Dice: mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Salmos 34:7, que lo estudiamos en el último mensaje del fin de año: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y pastor, ¿qué pasó? Entonces, ¿por qué no defendió a esa pareja de pastores, a esos dos jóvenes, a esos dos muchachos que no tenían nada que ver? ¿Por qué pasó esto a esas personas? Pastor, ¿todos los creyentes viviremos eso? Son preguntas que pueden surgir. Como que mejor me voy, pastor. Muchas gracias, pastor, por su tiempo, gracias por su amistad, pero mejor yo como que me regreso. Pero realmente no todos viviremos eso. Pero sí Jesús nos advierte que no estamos exentos de todo eso. Continuemos Juan 15:23, buscando evidencia acerca de la persecución, un complemento de la vida cristiana. Juan 15:23 dice: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Versículo 24: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. O sea que una persona cuando aborrece a un cristiano, cuando atenta contra un pastor, es como si atentara contra Dios mismo. Imagínense, se están echando enemigos ¿a quién? A Dios. Se están volviendo enemigos de Dios. ¿Se puede usted imaginar esa consecuencia de ser enemigos de Dios, de estar apartados de Dios, de estar muertos en vida, de estar realmente condenados? Porque una persona que es un enemigo de Dios es una persona que, según Juan 3:16, Juan 3:17, Juan 3:18, Juan 3:36, es una persona que está en condenación. Porque el que en él cree, dice, no es condenado. Dice, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 25 de Juan 15: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Yo podría decir esto tal vez de esa familia en Aguachica y el pastor de Ciénaga Magdalena: sin causa los asesinaron, sin causa los aborrecieron, porque no había una causa. No eran personas malvadas, ni que tenían un prontuario delictivo, ni que estaban siendo buscados como así Maduro, que es el hombre más buscado y pues una recompensa de 25 millones de dólares. No había recompensa por estos pastores. Ellos estaban tranquilos en su ciudad, en su iglesia, en su casa, en ese restaurante para departir con su familia, pero sin causa los aborrecieron, como pasó con el Señor Jesús. Veamos otro personaje bíblico que padeció persecución, porque no solamente fue Jesús. Segunda de Corintios 11:24. Segunda de Corintios 11:24. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántos aquí han sido azotados alguna vez? Ninguno. De pronto los papás cuando chiquitos nos dan una terilla con el cable de la plancha, ¿sí? Pero ninguno hemos recibido azotes. Versículo 25: 3 veces he sido azotado con varas. ¿Se imagina una vara? Esa vaina debe pegar durísimo.
Y Pablo 3 veces fue azotado con varas, una vez apedreado. ¿Cuántos han pasado por la Nacional y han recibido un pedradón? Pues Pablo fue apedreado. Dice: 3 veces he padecido naufragio, y una noche y un día he estado como náufrago en el mar. Dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. No solamente en Bogotá está la delincuencia, sino también allá en los tiempos de Pablo ya había peligros de los ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, esa ciudad también era peligrosa, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre los falsos hermanos. Aún si ve que dice que estamos peligrando entre falsos hermanos, falsos cristianos que llegan a las iglesias, que se meten como lobos disfrazados de ovejas para venir a dañar realmente a las personas, y debemos tener cuidado de eso. Cuando usted encuentre personas que llegan a la iglesia y empiezan a murmurar, a hablar mal del pastor, de la iglesia, del hermano, tengan muchísimo cuidado, aparte de esas personas, y comuníquelo pues a la iglesia, porque pues Pablo habla que también es un peligro que estamos nosotros latentes. Así que la Biblia no menciona la muerte del apóstol Pablo, pero se sugiere que Pablo estaba consciente de lo que le venía pierna arriba, de lo que le iba a pasar. Lo dice 2 Timoteo 4:6. Y Pablo muy valiente. Yo le cuento que cuando leo esto digo: es que Pablo, que si era valiente. Si ahí me dicen: venga pastor, es que a usted en 2 años lo van a pasar al papá, ¿yo qué cree que yo hago? Ay, Señor mío, yo como que mejor me retiro. Pero mire lo que hizo Pablo. Dice Pablo, 2 Timoteo 4:6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Qué significa ser sacrificado? ¿Qué es sacrificar? Matar. Dice Pablo: yo ya estoy para ser muerto, me van a matar, y el tiempo de mi partida está cercano. Pero dice Pablo: he peleado la buena batalla. El pastor Marlon Lora y su familia pelearon la buena batalla. Dice: he acabado la carrera. Ellos acabaron la carrera. He guardado la fe. Ellos también guardaron la fe hasta último momento. Y que Dios tenga compasión y Dios pueda realmente levantar esta iglesia, el resto de familia, que pueda fortalecernos en ese duro trance que ellos están viviendo. Pero así como dice Pablo que había peleado la buena batalla, estos pastores, estoy seguro, pelearon la buena batalla, porque no es fácil ser pastor. Créame que no es fácil. Algunos dirán: yo quiero ser pastor, porque están mirando ese el dinero. Pero ustedes no saben la camisa de 11 varas. Y esto es un llamado irrevocable, pero es un privilegio realmente servir a Dios. Y gloria al Señor porque me llamó, y es hasta cuándo, hasta que el Señor me llame a su presencia, o hasta que lo avalien a uno. Imagínense qué triste ahí. Gloria a Dios, que el Señor nos guarde. 2 Timoteo 4:8 dice Pablo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Dice: en aquel día, dice, y no solo a mí, sino también al pastor Lora, a su familia, todos los que han padecido persecución, y a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? El regreso. Amén. Entonces nosotros tenemos esa corona de justicia que está guardada. Esos delincuentes arrebataron sus vidas, pero no pudieron arrebatar la corona de justicia que estaba guardada para ellos. Ojalá Dios quiera y el Señor permita que estén en la presencia del Señor, y sea como lo que dice Apocalipsis 24, que ellos están allí clamando al Señor ahora: Señor, ¿hasta cuándo nos harás justicia de los que moran en la tierra, de la maldad que hay en la tierra? Porque dice la Biblia que las almas que están en el cielo están clamando justicia ya en la presencia de Dios. Otro caso muy mencionado en el Antiguo Testamento de la persecución a un creyente, aunque no lo mataron, vivió situaciones. ¿Recuerdan al joven José, hijo de Jacob? ¿Sí lo recuerdan? Génesis 39:19 dice la palabra: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, dice que se encendió en su furor. José, hijo de Jacob, fue injuriado por la esposa de Potifar, porque él se negó a las pretensiones sexuales que tuvo esta mujer con él. Porque dice la Biblia que José era de bello parecer, era así como este pastor. Dice que era hermoso, galán, y esta mujer trató de codiciarlo. ¿Y qué fue lo que hizo José? Que él rechazó.
y por eso fue injuriado por esta mujer. Y causa de eso, dice el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso ¿a dónde? En la cárcel. O sea que fue echado en la cárcel injustamente. ¿Padeció persecución? Claro que sí. ¿Por qué? Por mantenerse íntegro delante del Señor, íntegro realmente en su fe. Cuando él pasó eso, dijo: ¿cómo yo podría hacer tan grande mal a Dios? Dice que lo pusieron en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. O sea que José fue llevado injustamente, padeció también persecución. Y si usted lee toda la historia de José en Génesis 39, dice que sus hermanos lo amaban. Usted no se imagina lo que los hermanos lo amaban. ¿Sí dice así la Biblia? ¿Qué dice? Que sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos de sangre, de papá y de mamá, lo odiaban, le tenían envidia. Lo echaron en una cisterna para que muriera. Pero luego dijeron: no lo matemos porque mi padre no puede resistir esto, mejor vendámoslo. Y lo vendieron a unos madianitas, lo vendieron como esclavo para ser llevado ¿a dónde? A Egipto. Sus propios hermanos. Por eso dice la palabra que los enemigos del hombre serán de su casa. No es que usted va a llegar ahorita a su casa a mirar así a sus hermanos, no, pero por causa de Cristo. No vas a mirar a tu hermano. Uy, no, el pastor dijo que. Versículo 21 de Génesis 39. ¿Sí están entendiendo el mensaje del día de hoy? ¿Sí está haciendo edificación? Gloria a Dios. Porque no es la palabra de un hombre, sino es la palabra de Dios. Dice el versículo 21 de Génesis 39: pero Jehová estaba ¿con quién? Con José, y le extendió su misericordia, porque dice la palabra de Dios que la misericordia es para siempre. Dice: y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y ustedes conocen la historia cuando cayó allí en la cárcel, ¿recuerdan el panadero y el copero del rey? Y ellos tuvieron un sueño, y lo que hizo José, ¿qué fue? Interpretarlos. Y tal cual como los interpretó, así aconteció. Y después de mucho tiempo, esto llegó a oídos del rey por medio del copero, porque recuerden que el panadero fue decapitado y el copero fue restituido a su labor. Y tiempo después, obviamente, el copero le dijo al rey lo que había pasado cuando Faraón tuvo allí esos sueños de 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, de las 7 espigas, ¿sí recuerdan? Y él le dijo: oiga, Faraón, iba a decir en la iglesia, en la cárcel hay un hombre que interpreta sueños, que tiene un don de Dios, y a mí me interpretó el sueño, y mire, por eso fui restituido acá. Y fue cuando ustedes conocen la historia, cuando José fue llevado allí, y sabiamente, porque habían llevado a los brujos, a los hechiceros, y nadie podía interpretar los sueños de Faraón. Pero trajeron a José porque Dios estaba con él. ¿Y qué hizo José? Que le dijo lo que iba a pasar: 7 años de hambre, 7 años primero de abundancia y luego 7 años de hambre. Y le dio a Faraón la solución. Y ustedes saben, que conocen la historia, yo supongo, porque son buenos lectores bíblicos, que José fue puesto como gobernador de todo Egipto. Y después su familia, tiempo después llegó allí, sus hermanitos que lo habían vendido. Él dijo: ahora sí me voy a vengar, ahora sí me las van a pagar. No, él tuvo compasión, él entendió que era parte del propósito de Dios. Y ustedes conocen la historia, pueden leerlo en Génesis 39. Lean la Biblia realmente es un libro maravilloso. Veamos, para ir concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy, veamos la muerte de Juan el Bautista. Mateo 14, versículo 1 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Versículo 2: y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Versículo 3: porque Herodes había prendido a Juan. Cuando dice que había prendido, era que lo había tomado obviamente en la cárcel. Dice que lo había prendido y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de ¿quién? De Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, imagínense, Juan le hablaba con la verdad: no te es lícito tenerla, tú estás en adulterio, no es que es una mujer casada. Y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. O sea, ¿qué fue lo que hizo Juan? Confrontó con la verdad, obviamente una relación ilícita, y por eso fue odiado. ¿Quién es usted para que venga a juzgarnos?
y le tenían envidia y lo echaban en la cárcel. Y continúa la historia diciendo: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, imagínense qué consejo de esa mamá, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Usted se puede imaginar eso? De que una mamá le diga a su hijo: oiga, pida la cabeza de Pepito Pérez. Y pidieron la cabeza de Juan el Bautista en un cumpleaños. Ahora, nada tiene que ver los cumpleaños, porque los testigos de Jehová no celebran cumpleaños, porque ellos dicen: eso es pagano. Miren, un cumpleaños decapitaron allí a Juan el Bautista, y en el Antiguo Testamento en un cumpleaños decapitaron también al jefe de los panaderos. Entonces no celebre cumpleaños porque eso es pagano. No, que casualmente pues era un cumpleaños, pero no tiene nada que ver. Celebre cumpleaños. Yo cumplo años en octubre, entonces yo veré esa tortica bien buena. Continuemos. Versículo 8: ella, instruida por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 9: entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó a decapitar ¿a quién? A Juan en la cárcel. ¿Qué es decapitar? Cortarle la cabeza, degollarlo. Y se puede imaginar esa imagen, llegar con un plato chorreado ahí de sangre, no de salsa, sino de sangre allá, y mire, aquí está la cabeza. Uno va a un banquete, pero uno quiere es que le den pasabocas, ¿cierto? Y buena comida. Pero en un banquete lleva una cabeza, ¡qué barbaridad! Pero fue decapitado Juan el Bautista por hablar la verdad de Dios. Entonces, cuando nosotros predicadores hablamos la verdad, ¿qué pasa? Que la gente nos va a querer quitar la cabeza. En el caso de los pastores que murieron, los acribillaron vil y cruelmente. Y dice: y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Estaban como orgullosas. Imagínense el orgullo, porque eran los autores intelectuales de esa muerte. Los autores materiales fueron los que decapitaron a Juan, pero ellos eran los que ejecutaron realmente esta orden. Entonces, tanto asesino como el uno, como realmente el otro. Versículo 12 dice: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. O sea, lo enterraron sin cabeza, porque tomaron el cuerpo porque la cabeza estaba por allá en otro lado. Dice: y fueron y le dieron las nuevas a Jesús. Y la pregunta sería: ¿y por qué Juan no resucitó a Lázaro? ¿Será que era difícil pegarle la cabeza? Si resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, pues no lo sabemos. Solamente es la benevolencia de Dios. Y podríamos hablar de muchos mártires de la fe, de cómo dieron su vida por causa realmente del Evangelio, pero realmente, como le digo, pues conocemos las Escrituras, conocemos la historia, y por causa de Cristo somos aborrecidos. Así que, para ir concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy, tengo una pregunta: ¿cuál es nuestra posición frente a estos asesinatos que se han presentado, donde se han visto involucrado 2 familias pastorales? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Acobardarnos? ¿Dejar de predicar? ¿Cerrar las iglesias? Miremos qué dice la palabra de Dios. Romanos 14:7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, dice Pablo a la iglesia de Roma, para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿para quién morimos? Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. ¿Sí ve qué buena noticia? No es acobardarnos, sino tener esa conciencia de que somos del Señor, teniendo realmente nosotros la conciencia que expresó el apóstol Santiago. Santiago 4:14 dice: cuando no sabemos lo que será mañana. Tal vez esta familia, el pastor Marlon, estaban allí ese 29 de diciembre, iban a almorzar, tal vez tenían proyectos, tenían metas para este nuevo año, tal vez tenían un viaje, tal vez tenían planes eclesiásticos. Claro que los tenían, pero mire lo que dice Santiago: cuando no sabemos lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Esa es nuestra vida. Así que no se afane, ninguno de nosotros vamos a vivir 100, 150 años. Tarde que temprano todos vamos a morir. Pero debemos por eso vivir cada día como si fuera el último día. Por eso Santiago en el versículo 15 dice: en lo cual deberíamos decir:
Si el Señor quiere o si el Señor lo permite, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Y si no es así, pues el Señor no lo permitió. En el caso de estas familias, pues simplemente Dios lo permitió de cierta forma, llamémoslo así. Y termino con estas dos últimas citas, Romanos 8:38, para concluir la enseñanza del día de hoy: la persecución, un complemento de la vida cristiana. Dice Pablo nuevamente a la iglesia de Roma: por lo cual, esto deberíamos decirlo todos, léalo conmigo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Raye esas citas bíblicas en su palabra, y debemos estar seguros que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Así que, mi amado hermano, pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a concluir en oración. Vamos a orar por esa familia para que Dios los fortalezca. Oramos también por, anoche nos escribió de Guatemala María Yanira Reyes para pedir oración. Oramos también por esta mujer allí en Guatemala para que Dios le supla, pero ante todo para que ella pueda encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Padre precioso, Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra.